Listo. Entonces, la masterclass número 1, ¿cómo me duele a mí? Entonces, las voy a invitar a que empecemos a entender desde esta frase de Albert Einstein que dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Precisamente esta masterclass se trata de empezar a conocer que hay posibilidades y hay caminos diferentes. Hoy voy a hablar un poquito más de mí. Mi compañera Dianita va a estar hablando más ella en la siguiente masterclass, que es el día de mañana. No se la pierdan tampoco, que son temas diferentes. Y bueno, quería que hacerles un pequeño resumen. Yo soy psicóloga clínica con enfoque sistémico. Yo soy también mentora en procesos de transformación del dolor emocional y facilitadora de la terapia de reversión del dolor crónico, que es un método creado por la doctora Encarna Espunya, fisioterapeuta española. Actualmente me dedico a varias cosas. En mi práctica particular acompaño a mujeres con distintos motivos de consulta, sobre todo a nivel de dolor. Hago parte del equipo psicosocial de la Asociación Colombiana de Endometriosis. Soy psicóloga del equipo Fénix, que el equipo Fénix está dirigido a personas sobre todo con fibromialgia y dolor pélvico en España. Y creadora con Dianita del programa Cencia que estamos lanzando aquí en Colombia. Todo esto empezó con un diagnóstico en el 2020 que se le llama o se le conoce como síndrome del dolor pélvico crónico, pero debajo de esto había una sintomatología de lo que se conoce como trigonitis o cistitis intersticial o síndrome de la vejiga dolorosa, por mencionar algunos de los nombres similares que asocian sobre todo a temas urinarios. En ese sentido, todo esto pues hizo un antes y un después en mi vida que realmente me hizo cambiar la manera de ver, de pensar, de vivir, de transformar la realidad que tenía tanto internamente como afuera en mi contexto. Entonces, para iniciar, yo acá les voy a presentar un pequeño videito, no lo vamos a ver todo, esto hace parte de varias cositas que les voy a anexar después de la masterclass para que las tengan tengan esto como herramientas y parte ya del aprendizaje que van sumando en este camino. Así que voy a ponerla acá. Sabemos que el dolor es una experiencia humana universal. Ahora sabemos que el dolor se produce 100% en el cerebro. Esto incluye todo tipo de dolor, no importa cómo se sienta. Punzante, sordo, fuerte o suave, y sin importar la duración, puede sentirlo durante semanas o meses. Es el dolor agudo, y es común en lesiones tisulares, como en problemas de espalda o esguinces de tobillo. Y generalmente te animarán a permanecer activo y a volver gradualmente a tus actividades, incluyendo el trabajo. O puede que lo hayas tenido durante 3 meses o más. Es el llamado dolor persistente o crónico, ya que en este tipo de dolor la lesión tisular no es el problema principal. Lo que no está tan claro al decirte que tienes dolor crónico es saber qué es lo mejor que puedes hacer al respecto. Bien, el dolor crónico es un gran problema. Afecta al 20% de la población mundial. Tener un cerebro que produce dolor continuamente, incluso cuando los tejidos están curados y fuera de peligro, no es divertido. Algunas personas dicen que aún sienten que debe haber algo mal. Pero solo es esto. Cuando se descarta la existencia de algo peligroso, los profesionales de la salud explican que la mayoría de los tejidos pueden estar curados en un periodo de 3 a 6 meses. Así que el dolor que continúa produciéndose en el cerebro no tiene tanto que ver con cambios estructurales en el cuerpo, sino con la sensibilidad del sistema nervioso. En otras palabras, es más complejo. Voy a pausarlo ahí. Esto es una pequeña introducción que quería hacerles de lo que explica la Sociedad Española del Dolor, una de las más reconocidas a nivel mundial, que se hizo en el 2014. Es decir, que esto que yo les voy a hablar, si bien ya viene siendo estudiado hace muchos años y se viene concluyendo varias teorías acerca de lo que es el dolor como tal, hasta ahora se está haciendo conocer realmente de qué se trata y se está generando como una técnica
efectiva para poder tratar varias dolencias. Como les digo, esto después se los voy a pasar más completo, pero vamos a ir avanzando y entendiendo de qué se trata todo eso. Entonces, muchas personitas que están aquí y las que van a escucharlo después, seguramente es porque hay dolor. Ese dolor que interpretamos como me duele, ¿cierto? Puede ser agudo o crónico. Pero acá vamos a ver un concepto que está obsoleto, sobre todo con el tema del crónico. Entonces, generalmente ustedes escuchan, si uno va a un médico, escuchan estos conceptos, ¿no? El dolor agudo es una lesión en los tejidos que dura menos de 3 meses. Es decir, que si te golpeaste, te cortaste, ¿sí? Generalmente te duele, se cura y no pasa nada. ¿Qué quiere decir crónico o qué interpretamos nosotros como crónico o nos explican inicialmente? Nos dicen que es para siempre. Inmediatamente nos dicen crónico y es como no tiene cura, ¿sí? Entonces, crónico no es para siempre, simplemente es que lleva mucho tiempo. Pero aún así, vamos a resignificar, como les digo, este concepto porque actualmente hay muchas otras teorías que han clasificado el dolor de otra forma. Bien, entonces aquí la palabra crónico, como les decía, la vamos a resignificar. Crónico no significa que lleven mucho tiempo. Aquí habrá personas, y he conocido personas dentro de mi práctica particular que llevan años, muchísimos años con temas que se llaman crónicos, ¿sí? Esto no tiene que ver con ello, tiene que ver con cambios que se generan en la estructura cerebral y la reorganización del significado del dolor por parte del paciente que con el tiempo, ¿sí? Que dure, pues estos cambios van a estar más persistentes. Entonces, aquí en esta imagen que ustedes ven, que está tomada precisamente de mi equipo Fénix de España, podemos ver una diferencia clara entre los cerebros, o el sano y cuando hay fibromialgia. En el cerebro se están generando realmente, permítanme, hago entrar a otras personitas, se están generando cambios estructurales, ¿sí? Es decir, que crónico significa que en el cerebro están generándose cambios a nivel neuronal y nuevos aprendizajes que hacen que incluso el dolor se convierta en un mal hábito, ¿sí? Entonces, si sabemos esto, entonces quiere decir que lo crónico no se mide por el tiempo, sino por los cambios estructurales a nivel cerebral, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cosas muy interesantes que tiene la neurociencia y que nos puede llevar al camino de esa sanación que tanto buscamos y que podemos realizar. Entonces, en el 2019 aparece una nueva clasificación del dolor. Y es aquí donde me interesa que nos centremos, no tanto hablar de lo crónico o agudo, sino de lo que se llama el dolor crónico primario y el dolor crónico secundario. Aquí vamos a hacer una gran diferencia. ¿Qué es el dolor crónico primario? Es aquel que se manifiesta como una alteración funcional o un estado de estrés emocional sin una causa física o enfermedad subyacente que lo explique. Se considera una enfermedad en sí misma y es de naturaleza multifactorial, influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales. Ejemplos comunes de ello, que veo mucha persona con el tema de la fibromialgia, ciertos tipos de dolor de espalda o, por ejemplo, la migraña crónica. Sé que hay muchas personas, por ejemplo, aquí, que también me buscan por el tema de los síntomas urinarios, de la llamada cistitis intersticial o la trigonitis. Esto se clasifica dentro del dolor crónico primario, porque realmente las supuestas lesiones de los tejidos no explican realmente qué te duele. ¿Sí? Y eso es algo muy importante que le sucede a muchas personas, incluso a nivel lumbar y demás. No es que me golpeé y me dolió, no. El tema es mucho más profundo y eso es lo que se conoce como dolor sin daño. Es decir, uno va al médico y a uno le dicen, no, pero es que a mí me duele, pero te dicen, no, pero es que tus exámenes salen bien. Tú estás bien, no te está pasando nada. Ese se llama dolor primario.
Me gustaría que mientras vamos hablando, si quieren ir comentando en el chat, que Dianita está atenta ahí, me gustaría que vayan comentando quiénes se están identificando con este dolor crónico primario, ¿sí? Que de ahí el tema del tratamiento va a variar con algunas cosas que les voy a hablar también del secundario. ¿Quién considera que tiene un dolor sin daño? ¿Sí? Acuérdense, el hecho, lo digo por una chica que tiene trigonitis en este momento también, o varias, no, la trigonitis no quiere decir que haya daño. Ojo, simplemente es un cambio lógico del tejido de la vejiga, pero eso no quiere decir que haya un daño y que ese daño sea el culpable del dolor. Entonces se clasifica como dolor primario. Bien, y muchas otras, ¿no? Espérenme que está entrando más personitas. Listo. Bien, entonces, dolor crónico secundario. Si te han hecho pruebas exhaustivas, ¿sí? Y no se encontró ningún desorden médico o físico serio, lo que les digo, estamos hablando de un dolor primario. Pero acá vamos a hablar de algo que se llama dolor con daño. ¿Qué quiere decir dolor con daño? Que hay una causa física, como por ejemplo fracturas, cáncer, enfermedades cardíacas, infecciones, daño a los nervios, patologías evidentes en los tejidos, asma, lupus, artritis, esclerosis múltiple o la llamada endometriosis. No hay evidencia clara de que se pueda curar todo esto con la metodología que yo les voy a dar, porque o sea, cuando hay un daño, exclusivamente debe haber una atención médica, porque hay factores biológicos que están incidiendo. Entonces, no quiere decir que porque yo te planteé un tratamiento el día de hoy, vas a dejar tu tratamiento médico. No es reemplazar, es complementar. Sobre todo con las chicas que tienen dolor pélvico crónico, a veces hay otro tipo de dolores asociados, ¿no? Hay personas con dolor pélvico crónico como la endometriosis, pero también tienen enfermedades autoinmunes o pueden tener otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, quisiera que comenten igual en el chat quién se siente identificada con el dolor crónico secundario o dolor con daño. Esto va a generar también una intervención o un camino diferente a la persona que tiene dolor sin daño, ¿sí? Porque, como les digo, la idea es que cuando estamos en una endometriosis, por ejemplo, tengamos una atención en conjunto, ¿no? Con una nutricionista, con una ginecóloga, ¿no? Y precisamente ahorita tenemos algunos vínculos con algunos ginecólogos que están buscando esta alternativa para poder apoyar a sus pacientes y tener mejores resultados más allá de la cirugía y más allá de la fisioterapia. ¿Bien? Entonces, si quieren ir comentando ahí, por favor, las invito a que participen. Por ahí hablan de que sí, estoy mirando aquí el chat. La neuralgia del pudendo. La neuralgia del pudendo puede haber un dolor, claro, como hay tema de nervio que puede estar incluido, puede ser secundario, ¿sí? ¿Se puede tener ambos, dice Lina? Sí, puede haber dolores en el cuerpo que se expliquen por daño y otros por no daño. ¿Sí? Unas efectivamente dicen ambos, dolor secundario, efectivamente. Entonces, aquí tampoco se trata de que nos encasillemos, pero esto sí es como una guía que nos va a empezar a mostrar por dónde es el camino. Entonces, les voy a explicar aquí algo importante. La diferencia entre dolor y daño, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que tener claro en este enfoque. No son lo mismo, ¿sí? Miren esta diapositiva que tomé precisamente del curso que hice con Encarna Espunya de la terapia reversión del dolor. Miren lo que dice. El dolor no asciende por los nervios al cerebro como sensación dolorosa o impulso nervioso del dolor. Confundimos los impulsos de daño con impulsos del dolor. Dice, no existe tal cosa como impulsos de dolor o señales nerviosas del dolor. Lo que existe son señales de daño o impulsos nerviosos de daño en los tejidos del cuerpo. Estos tejidos incluyen el propio tejido neural o los nervios del cuerpo. El dolor se genera en la conciencia. Esto es la mente. Siempre
y a veces, en los casos de dolor agudo, se activa la alarma por los impulsos nociceptivos o señales de daño que llegan al cerebro. Entonces, este trabalenguas se los voy a explicar aquí muy sencillo si no lo entendieron. Daño es cuando evidentemente tú ves un daño en un tejido. Dices, ok, aquí tengo una herida, eso es daño, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando hay daño se genera, y esto si ustedes se involucran un poco más en lo que es la técnica de la educación en dolor, que la vamos a ver dentro del acompañamiento de esencia, van a empezar a entender mucho más cómo es que funcionan las vías de dolor. Eso se llama nocicepción, ¿sí? Cuando hay daño se generan nocicepción, y la nocicepción es la que viaja al cerebro a decir, oye, hay algo que está pasando, entonces el cerebro prende la alarma y manda la señal del dolor para proteger la zona. El dolor cumple una función protectora, pero hay dolor muchas veces cuando no hay daño, ¿sí? Entonces son esos dolores, como les decía, que vienen y resulta que todo está bien, ¿sí? Entonces aquí importante saber que el dolor no se ve. El dolor es generado por elementos de la conciencia y de la mente que también están involucrados. Y ustedes dirán, entonces ¿quiere decir que el daño es físico y el dolor psicológico? No, ¿sí? Daño sí tiene que ver con una biología física, pero cuando hablamos de dolor hay muchos otros componentes más allá de lo físico que influyen en que realmente lo haya. Por eso, en la neurociencia se habla de dolor con daño, dolor sin daño y dolor sin cuerpo. ¿Por qué hablo de sin cuerpo? Por el tema de los miembros fantasma, que seguramente se ha escuchado de personas que les amputan, no sé, una pierna, un brazo, siguen sintiendo sensaciones de dolor. ¿Y esto qué quiere decir? Que el dolor no está en el tejido donde duele, está en el cerebro. Y esto lo vamos a ir entendiendo ahorita. Entonces, ¿cuáles son los pasos para que ustedes sepan cómo me está doliendo a mí? ¿Cómo es que es mi caso particular? Porque no todos los casos son iguales y esto tampoco sirve para todos, ¿sí? Entonces, el primer paso, que yo pues me imagino que todas ya lo han dado, es descartar un daño estructural. ¿Qué quiere decir esto? Si aprendimos bien la lección, el dolor secundario. Es decir, saber si yo tengo un daño en los nervios, en un tejido, ¿sí? Si me golpeé, si tengo una lesión, ¿por qué está doliendo? Si ya tengo una explicación, y en mi caso me dijeron sí tiene un daño estructural, entonces seguimos con el segundo punto. Si a mí me dijeron no, pues el segundo punto es, ¿sí? Igual, como les digo, ya les voy a dar como las opciones y los caminos que cada una puede recorrer de acuerdo a ello. Entonces, el segundo punto es detectar si esto se trata de un síndrome mente-cuerpo, que es lo que yo les voy a enseñar hoy. ¿Cómo saber si esto que me está pasando con daño estructural o sin daño estructural es un síndrome mente-cuerpo? Bien, en ese sentido, me encanta esta frase de Hipócrates, precisamente, que dice, es más importante saber qué tipo de persona tiene la enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene la persona, ¿sí? Esta frase me parece bastante diciente porque no todo el mundo se enferma porque tenga un daño estructural, ¿sí? Hay estudios que hablan, por ejemplo, de que muchas personas tienen lesiones de espalda muy similares y no todos tienen dolor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí juegan, como les digo, hay factores mucho más complejos en el dolor que inciden en que la persona desarrolle dolor u otros síntomas. Y aquí me quiero meter en el tema de otros síntomas porque no necesariamente es dolor. A veces puede manifestarse como inflamación, puede manifestarse como hormigueos, presión, en los temas urinarios, por ejemplo, esa frecuencia urinaria, pinchazos, pulsaciones, corrientazos o cualquier tipo de sensación que ustedes se imaginen. Entonces, aquí precisamente, yo sé que no se ve muy claro, pero les quiero mencionar algunos de los trastornos físicos comúnmente causados por lo que se llama o se conoce como los síndromes mente-cuerpo para que ustedes vayan mirando dónde está el suyo. Entonces, síndrome de dolor crónico.
Por ejemplo, cefaleas tensionales, migrañas, dolores de espalda, lumbar, dolor de cuello cervical, latigazo cervical, la fibromialgia, el síndrome de articulación temporomandibular, síndromes crónicos de dolor abdominal y pélvico, tendinitis crónica, vulvodimia, síndrome del piriforme, síndrome del dolor ciático, lesión por esfuerzo repetitivo, síndromes de dolor en el pie, síndromes de dolor miofacial, ¿sí? Esos, digamos que están ahí, esta es una clasificación de un médico internista de los Estados Unidos, ¿no? Que lo ha clasificado de esta manera. Síndromes relacionados con el sistema nervioso autónomo, el síndrome del intestino irritable, la cistitis intersticial, el síndrome de la taquicardia osteática postural, taquicardia sinusual inapropiada, distrofia simpática como el trastorno del dolor regional complejo y la dispepsia funcional. Otros síndromes que también clasifican: insomnio, síndrome de fatiga crónica, parestesias, tinnitus, mareos, disforia espasmódica, urticaria crónica, ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de estrés postraumático y sensibilidad química múltiple. Como se pueden dar cuenta, no todo es físico necesariamente. Aquí también está la ansiedad y la depresión, ¿sí? Entonces, vamos a seguir entendiendo. Me gustaría que todas vayan, por ahí comentan que si quedará grabada. Claro que va a quedar grabada, Pamela. Bien, en ese sentido, ¿qué pasa? Que todos estos dolores y diagnósticos que se escuchan generalmente son causados por circuitos neuronales aprendidos. Muchas veces eso que llamamos estrés también juega un papel importante. Y las reacciones de miedo a los síntomas alimentan esas sensaciones que tenemos en el cuerpo. Entonces, quiero aclarar cuando las personas nos dicen es que es psicológico. No es que sea psicológico e inventado. No se puede decir este es psicológico y este es físico. No. Incluso ahorita se habla de que el 90% de las enfermedades tiene un componente emocional. Entonces, no se trata de que sea físico o excluyentemente psicológico. Por eso se habla del síndrome mente-cuerpo, porque están muy asociados y el cerebro condiciona también emociones a la sintomatología física por condicionamiento cerebral. Esto, digamos que es un tema para profundizar y necesitaría una clase más larguita. Pero por el momento quiero que comprendan que esto se trata de un aprendizaje del cerebro. El cerebro, nuestros cerebros son predictivos y al ser predictivos, ellos van generando una información en automático, ¿sí? Y como la van generando en automático, tienen algo tan aprendido, tan arraigado, que en el momento que actualizamos esta información, el cerebro, como es neuroplástico, puede modificar esas vías neuronales. De eso se trata esta clase y lo que proponemos en el programa Cencia, que finalmente tú puedes generar otros caminos neuronales, que se puede aprender diferente, ¿sí? Y esto se hace enseñándole al cerebro esto. Entonces, no se trata de curar tu dolor solo con una pastilla o con la infiltración que te hicieron en el músculo o con la instilación vesical, en el caso de las chicas con síndromes urinarios, o con cualquier otra medicación, fisioterapia, acupuntura o lo que se te ocurra. Esto puede sí, o sea, yo no te voy a decir no lo hagas, ¿sí? Si te sirve, hazlo, pero quiero que sepas que ahí no está la solución de lo que te está sucediendo. Puede que funcione o puede que no. Hay personas que les funcionan algunas cosas y otras que no. Igual este camino que te estoy proponiendo, a mí particularmente, y he escuchado a muchas chicas, y aquí están presentes algunas de mis pacientes particulares, que les agradezco estar siempre muy conectadas, que han probado estas técnicas y les ha ayudado muchísimo a poder minimizar el impacto de los síntomas y algunas a reversar el tema del dolor. En mi caso, yo reversé el tema del dolor, es decir, actualmente tengo un dolor cero en donde yo lo sentía. ¿Dónde lo sentía? En la vejiga. ¿Dónde sentía? En los músculos pélvicos. ¿Tenía daño? Yo no tenía daño, ¿sí? Mi dolor era un dolor primario, totalmente, 100%, ¿sí? Y esto pues se pudo reprogramar gracias a esta información.
Entonces, en el caso de ustedes puede haber 3 panoramas, ¿sí? Si alguna tiene otro panorama, porfa, anótenmelo en el chat, si no se identificó con ninguno de estos 3. El dolor que tienes comenzó con una lesión, es decir, con algo biológico estructural que se dañó en un tejido y de ahí surgió el dolor. Ese es uno. 2, hay una lesión y después de un tiempo se supone que la lesión ya sanó, pero el dolor continúa. Ese es un segundo panorama. O tu caso es que el dolor y el daño persisten al mismo tiempo, ¿sí? Porque es un daño de pronto que es muy difícil de biológicamente o desde la medicina lograr, ¿sí? Quitar o sanar. Entonces, cuéntenme un poco dónde se sienten identificadas. En el chat me gustaría que me vayan contando, si pueden ir comentando, porque es muy importante tener claro tu panorama para saber qué esperar, ¿sí? No quiero que te hagas expectativas que no son, ¿sí? Y quiero que realmente sepas para qué va a servir esta herramienta, ¿sí? Entonces, si tienen otro panorama diferente a este, o se sienten identificada con uno o dos al mismo tiempo, también es válido. O sea, aquí lo importante es que empieces a entender cómo es que te está doliendo y que realmente hay un camino para ello, ¿sí? Bien, todo esto que yo les he comentado está basado en lo que llamamos el modelo en activo. En el 2019 se creó, digamos, este concepto del que les estoy hablando, desde el que trabajamos en el programa de Fénix también en España, porque estamos varios profesionales, pero Dianita y yo aquí en Colombia lo que queremos hacer es una fusión tanto de todos estos aspectos psicológicos y sociales. Es decir, queremos tener en cuenta todo ese contexto, todo ese entorno y ese sistema que te rodea a ti para poder favorecer tu proceso y complementar el proceso que tú estás llevando con tu médico, sea ginecólogo, gastroenterólogo, neurólogo o el profesional que sea, y puedas tener una probabilidad de sanación mucho más rápida o mucho más efectiva, ¿sí? Teniendo en cuenta que la sanación no es solo curar el síntoma, sino también saber escuchar el síntoma. Hoy yo te estoy hablando desde la neurociencia porque hoy estoy haciendo mucho más énfasis en el cuerpo. Mañana Dianita va a hablar un poco más qué hay debajo de ese síntoma. Hoy estamos identificando cómo me duele. Mañana vamos a identificar qué es lo que está doliendo debajo de eso que duele aquí encima, ¿no? Como en la punta del iceberg. Aquí está el dolor, pero debajo hay una historia. Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Mire, aquí precisamente hay una definición que es la definición más, digamos, global y aceptada actualmente. Me quedó cortadita. Dice que la definición del dolor es que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño o no en un tejido real o potencial. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que realmente el dolor es una sensación tanto sensorial como emocional que tú estás evidenciando totalmente, porque no puedes separar el dolor de una emoción, ¿sí? Y puede ser que haya un tejido real que esté manifestándolo con el daño, como lo hemos hablado, o potencial, quiere decir que posiblemente haya lugar a un daño que no se haya evidenciado, pero te puedo apostar que en la mayoría de casos no hay ese potencial. Y para mí personalmente esa fue una de las experiencias que cambió toda mi percepción. Hubo en algún momento dentro de mi experiencia, por ejemplo, que era tanto el dolor que a mí me llegaron a decir que yo tenía un daño en el nervio pudendo. Las que tienen nervio pudendo, ustedes saben que para poder, o lo que me dijeron en ese entonces, es que para poder saber si tienes un daño en el nervio pudendo, tienen que hacerte una prueba y bloquearte el nervio pudendo. Y si realmente te deja de doler, es porque el nervio pudendo es la causa. Pues a mí me lo propusieron en ese entonces de esa manera. Me dijeron, tenemos que bloquearte para saber si es que esa es la causa de tu dolor.
Pues en ese momento yo decidí apostar por este enfoque más que por el bloqueo. Nunca me hice el bloqueo. Hay personas que sé que están aquí que se lo han hecho y me han hablado de la experiencia tan dolorosa que puede ser mucho más allá de lo que de tu diagnóstico, ¿no? Y realmente no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque le aposté a que mi tema tenía que venir de otro lado. Había factores que yo no había tenido en cuenta en mi tratamiento. Ya todo lo médico yo ya lo había hecho y yo estaba mal. Entonces dije, ok, debe haber un factor psíquico o emocional que yo no estoy trabajando. Cuando le aposté a ello, empezó esto a hacer una diferencia en mi cuerpo. Y eso es lo que nosotros queremos brindar aquí. Entonces, vamos concluyendo. El dolor es una opinión de un sistema de alarma de tu cerebro, pero esto no se activa porque sí. Hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta, como lo hemos hablado. Las experiencias pasadas, por ejemplo, tu historia personal tiene mucho que ver con el dolor. ¿Dónde estás poniendo tu foco de atención? A veces se nos va mucha energía en estar pendientes e hipervigilantes al dolor o al síntoma y eso también genera más refuerzo de dolor o de síntoma. También está influido por nuestro estado del ánimo, por las creencias y las expectativas que tenemos sobre ese dolor y esa enfermedad y por los neuroquímicos, es decir, por todo eso que también le metemos a nuestro cuerpo, que también influye, ¿no? Y aquí realmente no está escrito, pero también todo lo que actualmente se habla sobre la microbiota, sobre la manera de alimentarnos, pues también influye. Es decir, que el dolor es un tema muy, muy complejo que debemos abordar desde varios puntos de vista. Pero no quiero que se me desesperen, no quiere decir que ahora entonces tenemos que hacernos todos los tratamientos del mundo para ello. No, tenemos que ir eligiendo un camino y hacerlo paso a paso. Y eso es muy importante aquí. Algo que aprendí dentro del proceso personal es que yo tenía que dar pasitos de bebé. ¿Y qué quiere decir los pasitos de bebé? Ir tomando y recibiendo la información que iba llegando, ya sea médica, ya sea nutricional, ya sea del psicólogo, del terapeuta, de quien sea, e ir poniendo en práctica la herramienta. Yo puse en práctica 1000 herramientas que se les ocurra, que se me atravesaron por el camino, y unas funcionaron y otras no funcionaron, ¿sí? ¿Qué pasó? Que muchas veces ponemos una expectativa en algo y decimos, no, es que esto ya es la solución. No sé si por ahí está una de las chicas que hace poquito me preguntaba, ¿y tú me garantizas que con esto yo me voy a curar? Yo dije, no, yo no te puedo garantizar que te vas a curar con esto porque esto no funciona como un analgésico. Este es un proceso de autoconocimiento y cuando tú te conoces y sabes lo que está incidiendo, cómo está funcionando tu cuerpo, cómo es que está generándose allá adentro lo que se está generando tanto desde la biología, la neurociencia y todos estos factores empiezan a cambiar en la corteza prefrontal de tu cerebro todos los caminos neuronales de este sistema de alarma y poco a poco este sistema de alarma va apagando la alarma porque el dolor muchas veces y el que nos caracteriza a la mayoría de las que estamos aquí es no funcional. Es decir, que no nos está supuestamente protegiendo, pero no lo necesitamos porque no hay un daño. Y ustedes dirán, ¿y qué hacemos las personas que sí tenemos daño? Igual, aunque tengan daño, los factores estresantes y el contexto tienen un montón de influencia en su percepción del dolor. Y esto también ustedes lo pueden disminuir. La percepción del dolor puede disminuir muchísimo cuando ustedes se encargan de ese contexto. Y me lo han dicho muchas personas y seguramente ustedes tendrán ejemplos en su vida que cuando están más estresadas hay más dolor o más síntomas que cuando no están estresadas. Entonces, todo esto, pues, tiene evidencias por todo lado. Entonces, voy aquí a contarles, entonces, cuáles son esos, digamos, indicadores que nos habla de que efectivamente tenemos un dolor neuroplástico o dolor síndrome mente-cuerpo o dolor disfuncional. Vamos a ir mirando para ver cómo se van entendiendo ustedes aquí a sí mismas. El primero es que los síntomas se originan sin una lesión. Puede que haya algunas aquí que no se identifiquen del todo, pero escúchenlo, escúchenlo.
El dolor apareció por primera vez sin ninguna lesión precedente o comenzó varios días después de una posible lesión, ¿sí? Incluso si el dolor comenzó con una lesión, si el dolor persiste después de que la lesión se haya curado, es ya un dolor disfuncional. En la mayoría de casos, el cuerpo se cura en varias semanas después, ¿sí? Y en otros casos se puede necesitar incluso ayuda quirúrgica, farmacológica o de algún tipo de intervención más natural. El inicio de la curación o reparación de daño por parte del organismo con o sin ayuda es la finalidad del dolor, ¿sí? Es decir, quiere protegerte. Vuelvo y digo, quiere protegerte. Entonces, aquí la pregunta es para ustedes, ¿tus síntomas originaron después de una lesión? ¿Sí o no? Quiero que me respondan igual en el chat, las invito, participen, comenten, que eso nos alimenta muchísimo a todas, ¿sí? Y si fue esa lesión, ¿hace cuánto fue? ¿Ya se curó? ¿No se curó? Esto ya te puede dar un indicador de qué está pasando. ¿Bien? Voy con el segundo aquí punto. Los síntomas comienzan en un momento de estrés. El estrés pone al cerebro en alerta máxima y puede el organismo activar un mecanismo más de protección, como es el dolor. En estos casos, este mecanismo facilita que el cuerpo se defienda de eso que es amenazante o peligroso, porque el estrés aparece o se activa cuando hay algo amenazante en el entorno. ¿Bien? Y yo les voy contando un poco de mi caso porque esto fue lo que me pasó a mí. Mis síntomas comenzaron cuando yo estaba en un pico de estrés muy alto y con muchos conflictos en el contexto familiar, en el contexto laboral, en el contexto de pareja, en el contexto económico. O sea, estaba en un momento de estrés bastante alto y pues mi cuerpo simplemente se manifestó, ¿sí? Entonces, ¿comenzaron tus síntomas durante alguna época de estrés? ¿Cuál? Identifícala. Esto ya nos va indicando que se trata de un dolor neuroplástico o aprendido o disfuncional. Vamos con el tercero. Los síntomas son inconsistentes o variables. Cuando hay variación en la localización e intensidad de los síntomas, es más probable que sean neuroplásticos, ¿sí? Es decir, que muchas veces los síntomas se desplazan, se extienden, aparecen después de una actividad en especial, pero no durante esa actividad, como por ejemplo el ejercicio, ¿sí? Entonces quiero que te hagas la pregunta, ¿tus síntomas siempre son los mismos o cambian? A veces están en un lado, a veces se van a otro, a veces cambia la intensidad, a veces un día está, a veces no está, ¿sí? Eso también nos habla de indicador de dolor neuroplástico. Vamos con el siguiente. Los síntomas son inexplicables por afecciones estructurales conocidas. Hay una ausencia de un diagnóstico. Esto pasa mucho, por ejemplo, con temas de migrañas y fibromialgia, ¿sí? Cuando te dicen, no, es que le duele todo, ¿sí? Como estábamos hablando en su momento, la fibromialgia hace parte del dolor primario, ¿sí? Entonces hay una ausencia de un diagnóstico. Si los médicos no son capaces de encontrarte ninguna causa clara, este es un indicador ya muy sólido de que es por aquí, que es un síndrome mente-cuerpo, ¿sí? La mayor parte de las veces, aunque el paciente tenga un diagnóstico, una etiqueta diagnóstica en su síntoma, es muy probable que sea de origen neuroplástico, ya que muchos de estos diagnósticos se hacen después de como una inferencia, ¿no? Es decir, como que no te encontramos nada. También pasa, por ejemplo, el tema de la cistitis intersticial. ¿Qué es la cistitis intersticial? Un diagnóstico diferencial cuando ya te dicen es que no encontramos algo que realmente lo explique, ¿sí? Y te dicen, no, pues es cistitis intersticial, ¿sí? O, por ejemplo, una hernia de disco, ¿sí? Y esta es la causa de su dolor. Pero entonces hoy ya estamos aprendiendo que la causa del dolor no necesariamente es estructural. No necesariamente el hecho de que tengas una hernia te tiene que doler. Y esto ya los estudios lo tienen más que comprobado. Hay personas con hernias y no tienen ningún dolor. ¿Qué dicen los médicos entonces sobre tus síntomas? Esta es la pregunta aquí. ¿Y qué opinas tú de lo que te han dicho esos médicos? Y si has recibido explicaciones diferentes de distintos médicos, ¿sí? Esos ya son indicadores. Bien, vamos entonces aquí con un punto más. Síntomas desencadenados por factores que no tienen nada que ver con el organismo.
Esto también es un indicador. Digamos que se parece un poco a lo que hablábamos hace un rato como el tema del estrés o cualquier otro factor o emoción, ¿no? Porque es que el estrés finalmente es un pico de la hormona que se segrega, que es el cortisol, pero debajo de eso hay muchas emociones y muchas veces hay rabia acumulada, hay tristeza, hay muchos miedos, ¿sí? Entonces, empiezas a mirar que cuando hay una emoción en especial, de pronto tu síntoma empeora. Esto también es un indicador, ¿sí? Entonces, aquí importante hacernos preguntas como, ¿cuándo son peores tus síntomas? ¿Aumenta el dolor en un momento específico del día o una actividad específica? Bien, otro indicador aquí son los antecedentes de adversidades en la infancia. Entonces, la persona que ha sufrido traumas en la infancia, como abusos, abandono, heridas emocionales, huellas afectivas, tienden a desarrollar dolores crónicos primarios o secundarios en la edad adulta, ¿sí? Y no tienen que ser grandes traumas. No es que todas las personas con dolor pélvico fueron abusadas sexualmente en su infancia. No necesariamente. Esa es una típica pregunta que suelen hacer los fisioterapeutas en sus evaluaciones o los ginecólogos, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí me pasó. Y me obsesioné con buscar a ver si había habido un tema de abuso. Yo al momento renuncié a seguir buscando porque en mi proceso de sanación nunca lo encontré como tal, no me acordé, conscientemente no lo tengo. Y digamos que no se trata con buscar la causa de que sea un abuso. Muchas personas abusadas no tienen dolor crónico y muchas con dolor crónico sí han tenido, no han tenido, perdón, abusos sexuales. Entonces, no es una causa-efecto, pero sí se han hecho estudios de que muchas veces ciertos traumas, estrés tóxico durante varios momentos de tu vida, haber vivido en familias caóticas, de conflicto, de desorganización, sí pueden llevar a la persona a desarrollar en su sistema nervioso un mecanismo de protección y de supervivencia y finalmente el dolor se activa como parte de ese mecanismo de supervivencia. También están los rasgos de la personalidad. Entonces hay ciertos rasgos de la personalidad que son muy comunes en las personas con dolor. Por ejemplo, el tema del perfeccionismo, el tema de ser personas, no nos ocupa más, el tema temas como esa autocrítica, ¿no? Autopresión, autoexigencia, suelen ser de los rasgos más comunes en personas con dolor. Ahí para que me digan si efectivamente se van sintiendo identificadas. Por aquí Lina estaba comentando, por acá algunas chicas están comentando, a ver, las leo un ratico. Los síntomas comenzaron por un pico de estrés, dice Olga. Lorena dice que sí tuvo mucho estrés con una lesión por un viaje que tenía programado, por ejemplo. Exacto. Incluso los viajes, las mudanzas suelen generar también factores estresantes. Entonces no tiene que ser un trauma, ¿no? Puede ser una mudanza. Catherine, sí, que se identifican porque cambian mucho los síntomas. Brendópolis dice, no sé de que la urgencia a veces baja y siempre dura hasta 3 horas. No sé a qué te refieres con el tema de la urgencia. Siempre son los síntomas, pero sí cambia la intensidad. Exacto. Entonces, bien, aquí tenemos otro como la comorbilidad con enfermedades mentales. Es decir, que el dolor disfuncional crónico, primario o secundario, puede estar acompañado también de depresión, ansiedad, TOC, trastornos alimentarios, porque pues hacen parte, digamos, de esos mecanismos de protección que el cuerpo ha desarrollado. Entonces también es una tendencia y la mayoría de aquí, si no estoy mal y lo que me han contado mis pacientes es que toman, por ejemplo, medicación psiquiátrica, ¿cierto? Que anteriormente en su vida tuvieron depresión, ansiedad. En mi caso, por ejemplo, yo tuve ansiedad durante toda mi vida y nunca me acostumbré a vivir con ella. Pensé que era normal estar ansioso, pero definitivamente era un estado de supervivencia aprendido muy fuerte. Hasta en los últimos años he aprendido a cómo regularlo de manera más efectiva porque sabía que de ahí también venían mis síntomas, ¿no?
Antecedentes familiares de dolor crónico, también. El hecho de haber tenido historia familiar con dolor, que he escuchado a muchas personitas, por ejemplo, que dicen con endometriosis, que su madre también tuvo endometriosis, que la abuela también. Igual también he escuchado el tema de las migrañas, también las he escuchado como que se repiten historias de dolor en las familias, de abuelas, madres y demás. Y aquí importante es tener un concepto claro que es la epigenética, ¿sí? Entonces, la epigenética nos habla de que el contexto influye en nuestra biología. Y así como los contextos adversos en la infancia pudieron influir negativamente en nuestra biología para llevarnos a estos estados de supervivencia, puede ocurrir todo lo contrario. Es decir, que estamos a tiempo, no importa la edad en la que tengamos, estamos a tiempo de generar cambios en nuestro entorno, en nuestras creencias, en nuestra forma de percibir lo que nos está sucediendo. Y esto puede tener una influencia en la biología. Puede haber cambios celulares. Hay personas que incluso han reversado, y lo estoy hablando de otros estudios, como por ejemplo el padre de la epigenética, que es Bruce Lipton, habla de cómo personas, por ejemplo, con cáncer, ¿no? Reversan su cáncer cuando cambia toda la estructura mental, emocional y del contexto que los lleva a tener cambios reales en su biología. Y el dolor físico, no por un cáncer, sino por cualquier otra cosa, o simplemente porque no hay un daño, no es la excepción. Aquí también tiene esto un papel muy importante. Bien, esas son como algunas de los indicadores. Yo en medio de lo que les voy a pasar como parte de estos regalos de la masterclass, va a haber un test que les voy a regalar que se llama el test del dolor neuroplástico. Ahí ustedes van a poder evaluar qué tanto tienen estas características. Hay personitas de aquí que son pacientes que ya lo hicieron y ya saben cómo es. Y uno se termina dando cuenta de que uno tiene un montón de características que van por ahí. Si te identificas o te estás identificando con este tipo de dolor, si tienes este tipo de características o algunas de ellas, es importante sí o sí hacer un proceso de autoconocimiento que te lleve a sanar esto mediante la liberación emocional, porque es que el cuerpo guarda memorias, pero también tenemos que enseñarle dos cositas más: seguridad y coherencia. Y precisamente ahorita te quiero hablar de cómo ganar esa seguridad. Entonces, mis chicas, ¿cómo vamos? ¿Quieren hacer ahí algún comentario? Las estoy leyendo. Por ahí Lina dice, si estoy viendo un documental de eso en YouTube, se llama Her, y como muchos sanan solo con el poder de la mente. Sí, Lina. Tiene que ver con eso, tiene que ver con algunas enseñanzas de lo que hablan del poder mental, pero también con el hecho de, hay muchas técnicas para hacerlo, ¿no? No es que ya simplemente con pensar positivo, entonces ya cambia toda la estructura. De hecho, hoy estamos haciendo algo que es muy, muy importante porque ustedes están recibiendo una clase de educación en dolor. Esta es de las primeras clases que se dan en sesiones de educación en dolor. Y cuando tú empiezas a comprender estos conceptos, en tu corteza cerebral ya se están generando cambios estructurales en tu cerebro. Ya se generan cambios estructurales. El hecho de escuchar solo esta información y decir, uy, pensé que esto yo ya no tenía salvación, que ya esto se iba a quedar así para siempre y ya los médicos me dicen que ya no pueden hacer nada, pero te estoy diciendo, hay posibilidades, tú puedes hacer algo, tú puedes modificar, ¿sí? Y como modificas creencia, estás modificando ya sistema nervioso y sistema nervioso se está calmando, se está activando el sistema nervioso parasimpático y empieza a haber un cambio. No quiero decir que mañana ya no te duele nada, pero ya esto hace parte del entrenamiento, ¿sí? Aquí ustedes en la pantalla, chicas, están viendo algunas, si ustedes quieren profundizar en eso, también les puedo pasar los artículos más completos sobre investigaciones de lo que tiene que ver el dolor y la emoción. Acá, por ejemplo, uno de Harvard, de la depresión y dolor. Acá una revisión sistemática del impacto psicosocial en la endometriosis, los análisis observacionales y genéticos de las experiencias traumáticas y la endometriosis. Todas estas investigaciones hablan de todos los factores que queremos precisamente mi compañera Dianita y yo, que ustedes puedan abordar, que este tema no se les escape ni se les pase pues
como el agua entre los dedos, sino que ustedes puedan realmente hacer un cambio real en sus vidas, que eso es lo que finalmente nos lleva a tener resultados y un estilo de vida mucho más saludable, ¿no? Ay, aquí se me puso la fotico por encima de la letra. Bueno, voy a dejarla ahí por el momento. Yo quería que vean esta imagen que está aquí, ¿sí? Esta también es tomada de las clases con la doctora Encarna Espunya. No sé si se alcanza a ver bien, pero aquí hay una gran diferencia entre estas dos, creo que son tomografías del cerebro como tal, y resulta que aquí se ve los cambios que el cerebro tiene en una persona con dolor antes de la educación en dolor y después de la educación en dolor. Es decir, cuando una persona recibe una clase como estas, si tienes dolor, es muy posible que el dolor ya empiece a modificarse. Acá las zonas rojas que vemos acá en esta persona que recibió una clase ya habían disminuido. Es decir, que empezamos a sentir mayor seguridad y esas mismas vías de dolor empiezan a bajar. Entonces, esto no es magia, ¿no? De que pude hacer un cambio mágico en mi cerebro, sino que se trata de que tu valoración de peligro y amenaza baja y por tanto el cerebro no activa el mecanismo de protección. ¿Bien? Aquí estaba más clara. ¿Listo? Ahí está la fotico más clara, entonces ahí la tienen para que entendamos qué es lo que está sucediendo en su cerebro en este momento. Eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Ah, que no, ahorita me está doliendo. Sí, puede que te esté doliendo. No quiero decir que se te fue, eso no es un analgésico, pero sí parte de tu entrenamiento neuronal que puede favorecer si entrenas y te involucras en este tipo de técnicas, puedes tener resultados, ¿no? A mediano o largo plazo. Depende mucho del caso en particular, como digo, por eso quiero que ustedes, digamos que con este mapa que les di hoy, vayan viendo en dónde están y qué expectativas tienen y qué es lo que quieren conseguir, ¿no? Con lo que está pasando y que realmente sepan que hay herramientas. Les presento aquí a uno de mis referentes, que es el doctor Alan Gordon. Alan Gordon es psicoterapeuta estadounidense, autor de muchas investigaciones en su centro médico para el dolor, donde él nos habla de la terapia del reprocesamiento del dolor crónico. Él es el creador de esta herramienta fabulosa. La revista, una de las revistas más importantes de Estados Unidos, que se llama así, JAMA, The Journal of the American Medical Association, dice que la terapia de reprocesamiento de dolor sobrepasa en todos los resultados a terapias como la cognitivo-conductual o la farmacológica y que los resultados se mantienen en el tiempo. El 98% de los pacientes mejora con este tipo de técnicas. El 66% de los pacientes dicen que al final del tratamiento ya no sentían dolor o casi no sentían dolor. Y después de un año se mantuvieron en gran medida esos resultados. Entonces, es una técnica que realmente funciona y es de los tesoros que les digo a mis pacientes, a las alumnas que atiendo. Este es uno de los tesoros mejor guardados en relación en el cómo modificar las vías neuronales de tu cerebro, ¿sí? Entonces, la terapia de reprocesamiento del dolor, ¿qué es? Es retejer las conexiones de tu cerebro con la intención de desactivar ese dolor neuroplástico aprendido o la alarma. De la misma manera que el cerebro aprende a asociar una señal con dolor, esta se puede desaprender con el uso de técnicas adecuadas. Entonces, la terapia de reprocesamiento de dolor incluye varias técnicas que se reentrenan el cerebro del paciente para que responda a señales corporales seguras de forma adecuada y así se consigue romper ese ciclo del dolor. Uno de los puntos que más trabaja Alan Gordon es el tema del catastrofismo. Y resulta que el catastrofismo pues tiene que ver con tres aspectos importantes. La incapacidad de apartar la mente del dolor, la exageración de esas propiedades amenazantes de ese estímulo doloroso
y la sensación de indefensión, de incapacidad, de que ya no puedo hacer nada y de que ya me voy a quedar así para siempre, ¿sí? Entonces, ese es el catastrofismo, ese es el peor enemigo del dolor. Digamos, ¿por qué? Porque lo alimenta, no mentira, estoy diciendo lo que no es. Es su peor enemigo, pero es el peor, es el mejor amigo del dolor y su peor enemigo a nivel de lo que son ustedes. Porque alimenta el dolor se alimenta del catastrofismo, ¿sí? Pero claro, es tu peor enemigo porque finalmente lo que estás haciendo es reforzar más dolor y más síntomas cuando tienes tanto miedo. Y eso es algo que le pasa a todas naturalmente. Cuando aparecen los síntomas entramos en una etapa de pánico, ¿no? Como esto no se va a ir. O de repente mejoramos y ya no mejor, ya otra vez empiezan los síntomas. Después de una mejora, ahí es peor el pánico porque empiezas a pensar que no está funcionando lo que estás haciendo, que no es suficiente, que tienes que hacer algo más. A veces el hecho de que no se haya ido ese dolor o ese síntoma del todo, sí puede ser un indicador de algo que no se está resolviendo del todo porque no estamos escuchando el cuerpo, que es lo que les digo que Dianita va a hablar mañana y quiero que no se pierdan esa masterclass tampoco, porque es ir un poco más a fondo de lo que está en la superficie, ¿sí? Y puede que el dolor nos esté indicando eso, ¿sí? Pero cuando ya caemos en un catastrofismo, empezamos desesperadamente a buscar herramientas y cuando estamos en desesperación, estamos activando el sistema nervioso simpático y por tanto estamos reforzando los mecanismos de supervivencia y por tanto estamos reforzando todo nuestro dolor físico, sea como sea, o nuevos síntomas pueden aparecer. Es decir, puede que ya me haya curado de uno, pero resulta que ahora apareció otro. Y así podemos estar en un círculo por mucho, mucho tiempo. Y yo no he sido ajena a eso. A mí me ha pasado y soy de las que en la familia cuenta que estuve con dolor y de repente ya me pasó y ahora estoy con otra cosa y de repente con otra cosa. Es porque hay un sistema nervioso alterado y por ende yo siempre les digo, entonces tengo que trabajar sobre el dolor que tengo que hacer. ¿Cómo me lo quito? Trabaja en tu sistema nervioso, trabaja en tu autoconocimiento, empieza a escuchar tu cuerpo y ver qué emociones se están escondiendo ahí y identifica tus creencias para poder modificarlas, porque todo ello está generando influencia en lo que está pasando en tu cuerpo. Y si hay algo que esté pasando en tu contexto, como por ejemplo que estés viviendo en un conflicto con una pareja, por ejemplo, que estés viviendo en un estrés laboral, que estés peleando con tus hijos todo el día, todo eso, por más de que tomes todos los medicamentos del mundo y los mejores suplementos vitamínicos del mundo, no va a pasar nada porque tu contexto está generándote amenaza constante. Entonces, ojo con ese contexto. Si estás viendo que hay algo que ahí no es, una de las primeras cosas que tienes que hacer es empezar a modificar ese contexto, tomar decisiones, poner límites y sé que lo que te estoy diciendo no es un tema tan fácil porque muchas de las personalidades, como que les digo, y por eso el acompañamiento terapéutico es tan importante, porque a veces no lo podemos hacer solas. Tengo pacientes que acompaño mucho porque es tan fuerte la creencia de que no pueden mostrar su vulnerabilidad, que no pueden pedir ayuda, que dependen emocionalmente de una pareja, que definitivamente es muy difícil modificar el contexto. Entonces, cuando quieren curarse, si no hacemos modificaciones ahí, no va a pasar nada tampoco, ¿sí? Bien, entonces, hecho uno de los que nos habla Alan Gordon, el doctor Alan Gordon, que el dolor es igual a peligro. Entonces, aquí él pone un ejemplo. Imagínense que sale a correr al aire libre, está escuchando música, disfrutando de la brisa matinal y reflexionando sobre los misterios de la naturaleza. De repente tropieza con el cordón de su zapato, apoya torpemente su pie izquierdo y siente una punzada aguda. Se ha torcido el tobillo. Frustrado, cojea a casa preguntándose qué tan grave será la hinchazón. Por muy horrorosa que se sienta, el dolor está ahí para ayudarnos. Es la manera que tiene tu cerebro de decirte, estás en peligro de dañar tus tejidos, deténgase amablemente hasta que nos sanemos. Sin dolor, no sabría que se torció el tobillo y continuaría corriendo y se lastimaría aún más los tejidos. En pocas palabras, el dolor es la forma en que nuestro cerebro tiene de gritarnos que hay peligro, ¿bien? Pero, ojo, ¿de qué dolor estamos hablando aquí?
¿Qué pasa cuando estamos en este tipo de dolor? ¿Es dolor primario? ¿Es dolor secundario? ¿Qué dirían ustedes aquí? ¿Es dolor primario o secundario? ¿Quién dice más? A ver, ¿quién da más? ¿Dolor primario o secundario? Cuando estamos hablando en este ejemplo. ¿Qué dicen? Alguien secundario. Muy bien, Catherine. Efectivamente, un dolor crónico, perdón, un dolor agudo, ¿no? Secundario. No es crónico todavía en ese sentido. Estaba ahí diciendo cosas que no son. Pero efectivamente hay una lesión que explica que efectivamente hay un dolor. Hecho número 2. Nuestros cerebros no son perfectos. Nuestros cerebros no siempre desarrollan un sistema que puede distinguir entre un tipo de peligro y otro, ¿sí? La ansiedad, por ejemplo, es una señal de peligro que desarrolló para poder correr más rápido o luchar más fuerte cuando nos enfrentamos a una amenaza física, ¿sí? Y no necesariamente física. Para nuestros cerebros es igual este tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, espero no arruinar esta entrevista de trabajo, ansiedad, ¿no? O espero que este oso no me coma, ansiedad. Es el mismo tipo de amenaza, solo que ahora ya no hay osos aquí alrededor, pues que nos vayan a comer. Pero el estrés en el trabajo, esa entrevista, el hecho de que tienes que madrugar para hacer el desayuno de tus hijos y luego vas a llegar tarde al trabajo, todas esas cositas del día a día pueden ser ya factores de amenaza. Es por eso que podemos desarrollar ansiedad incluso en situaciones en las que nuestras vidas no corren ningún peligro. Es decir, que nuestros cerebros evidentemente no saben distinguir entre un peligro y otro. Es igual, perfectamente igual, un peligro enorme, real, que uno que sea imaginado. Y esto también lo podemos usar a nuestro favor, porque muchas de las técnicas que también usamos dentro de este reaprendizaje del dolor es finalmente enseñarle al cerebro también mediante técnicas, por ejemplo, de visualización. Algo increíble, ¿sí? Que cuando tú visualizas, por ejemplo, que estás saludable o visualizas a tus células como que están saludables, esto también potencia a tu cerebro que efectivamente hay esa salud y por ende puede modificar la biología porque el cerebro está entendiendo que hay una señal buena y positiva. Pero esto no se hace solo imaginando que está saludable. Hay unas técnicas para ello que se pueden aprender, ¿sí? Y para eso, pues la idea es, o sea, no basta con una sola masterclass porque hay muchas, muchas cosas y muchas técnicas. Pero hoy, entonces, quiero dejarles una primera técnica que también en el chat del grupo les voy a dejar un audio que se llama calma cognitiva. Esta calma cognitiva se la pueden poner tanto para dolor primario o secundario, ¿no? Sobre todo, por eso estamos hablando de dolor crónico. No para el dedito que te cortaste hoy. Para eso no nos va a servir. Nos va a servir para ese dolor que llevas sintiendo años, para esa fibromialgia, para esa endometriosis, para ese dolor de cabeza, para ese dolor muscular, ¿sí? Cuando haya dolor leve o moderado, tú te puedes poner ese audio. Y es un audio que te resume en 5 minuticos esta charla de educación en dolor y otros puntos que toca ahí. Pero ese pequeño audio te lleva a entender y a reforzar tu conocimiento sobre el dolor, ¿sí? Cuando tú te educas e integras esta información y la puedes explicar a otros, quiere decir que tú ya la tienes integrada. ¿Sí? De lo contrario, no. Hay alguien que creo que está aquí conectada, una de las chicas que atiendo, que me decía un día, Julie, ¿y a ti no te da miedo estar hablando y hablando y hablando con tus pacientes del dolor, teniendo en cuenta que yo también pasé por el dolor y los síntomas y demás? ¿No te da miedo de volver a sentirlo, de volver a tener síntomas? Porque tú estás escuchando a mucha gente que llega con mucho dolor. Entonces yo le decía, al principio sí. Al principio sí sentía miedo porque yo tenía todavía mi alarma prendida, ¿sí? Y tenía mi tema de amenaza y había tenido tantos síntomas que realmente todavía estaba en mucha ansiedad. Pero cuando empecé a entender esta información y empecé a estudiarla y empecé a enseñarla, cada vez que la repito, es decir, el día de hoy, por ejemplo, que la vuelvo y la repito, lo que está pasando en mi cerebro es que estoy reforzando mi canal de seguridad. Y al reforzar mi canal de seguridad, ya no hay miedo, ¿sí?
Y por tanto, yo te puedo escuchar a ti que me hablas de dolor y me hablas de toda tu historia, pero mi cerebro dice, no es tu historia, tú estás bien, ¿sí? Es la historia del otro y lo puedes acompañar y lo puedes guiar, pero tú estás bien, ¿sí? No es que te vayas a enfermar por escuchar a alguien que está enfermo. Entonces, todo esto a mí me da seguridad. Entonces, cada vez que refuerzo la información, la cuento y la vuelvo a repasar, estoy reentrenando mi cerebro y reforzando todas esas neuronas nuevas que me han llevado a realmente reversar el dolor. Entonces, esta herramienta de la calma cognitiva es ese recorderis que quiero que te pongas cada vez que lo necesites y todas las veces que lo necesites hasta que lo integres, ¿sí? Y estas frases que ustedes están viendo ahí precisamente son el resumen de esta psicoeducación y lo que quiero que te lleves hoy como un concepto nuevo para tu vida y para que lo sigas repasando. Si tú dices, no, pues que yo ya me lo sabía o yo ya había escuchado, no es suficiente con eso. Es suficiente cuando tú lo integres, cuando tú lo hagas real, cuando lo hagas parte de tu narrativa, cuando alguien ya te pregunta, es que, ¿qué te pasa? Tú ya lo puedas explicar. Ah, es que yo estoy entendiendo que esto se trata de que mi cerebro ha aprendido el dolor y es una opinión de mi cerebro y entonces el mecanismo de supervivencia y entonces yo activé esto porque entonces yo también tengo una historia y porque entonces tengo todas estas situaciones que están alterando mi cuerpo y mi cuerpo está defendiéndome. Cuando tú empiezas ya a decirlo así, es diferente. Así dices, no, es que tengo fibromialgia y ya, o tengo una cistitis crónica y ya. Tú ya empiezas a tener una narrativa distinta. Por eso esto hay que estudiarlo y por eso se llama la técnica de educación en dolor. Así se llama, ¿sí? Entonces miren lo que dice la herramienta 1, calma cognitiva. Miren las frases. El dolor es real y es una alarma que indica a mi cuerpo que hay peligro y es un mal hábito. Primer concepto. Enseñaré a mi cuerpo que el cerebro aprendió a tener dolor y puedo también desaprenderlo. Comprendo que el dolor incrementa en la forma en que me relaciono o reacciono ante él. Hoy elijo hacerlo desde la sensación de seguridad y la calma. La meta no es liberar el dolor o impedirlo, es cambiar la manera como respondo a él. Si desactivo el miedo y las emociones detrás, el cuerpo puede minimizar el impacto de dolor o desaparecer. Aún cuando tenga daño, el dolor sigue siendo una valoración de mi mente. Estas frases, como les digo, yo les voy a pasar el audio, pero también se las puedo pasar o si quieren tomarle un pantallazo. Pero la idea es cuál. Yo en algún momento que estaba así en la desesperación más horrible, yo pegué esas frases y me las puse como recorderis ahí donde tenía mi computador y yo iba a trabajar, me las puse. Y cada vez, porque la ansiedad mía y el catastrofismo que yo tenía era demasiado, me lo recordaba y yo empezaba, ¿no? El dolor es real, es una alarma, la meta no es liberar el dolor, es mirar cómo yo modifico, ¿sí? Empezaba a darme esa autoinstrucción de calma para favorecer seguridad. Entonces, si ustedes dicen, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Se resume en una palabra, seguridad. Si yo le enseño a mi sistema nervioso seguridad en mi contexto, en mi pensamiento, en mi emoción, yo voy a poder tener resultados diferentes en mi vida, ¿sí? Y mi cuerpo va a entender esa sintonía. Como les digo, no es magia, es entrenamiento, ¿sí? Aquí hay algunos pequeños testimonios que les quería mostrar o compartir de agradecimiento por todo lo que se llevan las personas cuando aprenden, ¿no? Cuando realmente reciben la herramienta que es y pueden favorecer cambios. A mí han llegado personas que me dicen, es que yo estuve con un psicólogo y no entendía nada de lo que me estaba pasando. Pocos psicólogos realmente nos estamos dedicando a la psicología de la salud y sobre todo en temas de dolor. Y que sepamos de la neurociencia en dolor, mucho, hay muchísimos menos, ¿sí? Bueno, dije mal, hay menos, ¿sí? Hay menos. Realmente somos poquitos los que estamos en esta onda y es muy importante ir con el profesional adecuado, ¿sí? Entonces, la técnica de educación en dolor, como les digo, es una técnica que realmente está haciendo cambios en la vida de muchas personas. No quiero convencerles de que este es el camino, pero si ya han hecho
mucho por ir por otros caminos y no han conseguido resultados, empezar a saber que hay otras posibilidades es mi intención y el propósito de mi compañera Diana y mío, saber y plantearles a ustedes que hay caminos, que hay opciones, que no van a estar así para siempre, que pueden generar realmente cambios a nivel de su cuerpo, de su mente, de su cerebro y de su emoción. Entonces, nada, estamos aquí para precisamente poderlas acompañar. Entonces, me gustaría, mis chicas preciosas, gracias por estar aquí presentes, por estar tan atentas. No sé si quieren quiero dejar este espacio para que en el chat nos anoten las preguntas, que tengan comentarios en relación de cómo les pareció esta información, si se quedan con dudas. Yo voy a copiar todas estas preguntitas porque voy a dedicarme mañana a responderles y voy a abrir el chat por si quieren hacer otras preguntas o dudas o compartir algo para que lo hagamos. Acuérdense que esto no es un curso que queremos hacer y ya, sí, es un espacio para sostenernos, ¿bien? Entre todas, porque sabemos por lo que están pasando y bueno, realmente esto es algo que hacemos de un corazón hacia sus corazones. Entonces, bueno, quedo atenta si quieren poner aquí algo. A ver, no sé si las leí totalmente, no sé si se me escapó algún comentario. No sé si Dianita quieres conectarte antes de cerrar y decir algo, si viste algún comentario que quieras responder. Hola, mi querida Julie, gracias a todos los que se conectaron. Acá están diciendo que me sirvió muchísimo la información. Gracias por compartir y por esa labor tan noble, nos dice Cristina. Bueno, nada, súper invitadas para que también sigamos en este proceso. Esta información que nos llevamos hoy tan importante que Julie nos acaba de compartir, la vamos poquito a poco procesando y masticando para que pueda interiorizarse. Entonces, para que podamos seguir mañana, 7 de la noche, nuestro momento de volvernos a encontrar para seguir masticando más, ir a lo más profundo que podamos. Así que súper invitadas, es lo único que tendríamos que decir. Preguntitas no hay. Vamos a ver, aquí en el chat no tenemos así preguntas. Igual recomendaciones a todas, ahí se quedó fijado un mensaje para que puedan entrar al WhatsApp si alguna no ha entrado. Es una comunidad completamente gratuita donde vamos a estar compartiendo esta grabación. Así que si quieren volver a verla, si quieren repasar nuevamente, les comparto ahí nuevamente el link del chat para que se unan y ahí Julie va a compartir lo que nos ha comentado hoy, además del video que está grabado. Entonces, recomendarles mucho a que pasen al WhatsApp a esta bella comunidad. Gracias, Yanita. Y bueno, esta es una primera probadita de todo lo que tiene que ver la educación. Hay muchas otras cosas. Esto es lo que les digo, una pinceladita de algo que es importante que comprendan, pero queremos entregar más. Hay mucha más información, hay muchas más técnicas, hay mucho acompañamiento. No se queden solitas viviendo esto, sabiendo que hay tantas oportunidades de aprender cosas actualizadas, algo diferente. Así que nada, las esperamos en la comunidad. Y les mando un besito, bendiciones a todas. Gracias por estar, gracias por esas palabras que dicen acá todo bonitas. Gracias por compartir las experiencias. Seguimos contestando mañana en el chat y no se pierdan la masterclass de mañana. Estaremos compartiendo el link. Besitos a todas. Feliz noche.